Hola, finalmente regresando, haciendo los estudios bíblicos, gracias a Dios. Nos quedamos en Mateo 1, versículo 10. Creo que hablamos de Manasés lo último, ¿verdad? Entonces hablemos de, empezando con versículo 10, Manasés, padre de Amón. Ahora, en la última parte vimos que Manasés empezó como mal, pero después se arrepintió y regresó al Señor. Pero su hijo vio el mal ejemplo y él fue un rey malo. Segunda de Reyes 21:20 nos dice, Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Los ministros del rey Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Así que estamos viendo aquí la segunda genealogía. Manasés tuvo a Amón y Amón tuvo a Josías. Ahora Josías fue muy diferente. Dice que Josías expulsó a los mediums y a los espiritistas y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Y antes de eso también dice que él destruyó y quemó los altares a los dioses paganos que habían hecho antes que él, su padre y su abuelo. Entonces continúa a decir, lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Giliquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Entonces vemos aquí que a veces si el Señor aparta como castigo, lo vimos en la historia de Nineveh, de Jonás, cuando él fue a predicar y ellos se arrepintieron, el Señor detuvo el castigo, ¿verdad? Que dijo que iba a pasar, pero ellos se arrepintieron y el Señor los perdonó. A este grado, en la segunda genealogía, parte de la genealogía, en la primera parte de la genealogía vimos 14 y ahora estamos viendo las otras 14, la segunda parte del rey David al exilio de Babilonia, a donde el rey Nebuchadnezzar, le voy a decir Nebuchadnezzar, es Nabucodonosor, es ese señor, pero no, mi lengua no lo sabe decir. Después de esto, Nebuchadnezzar los va a tomar en, ¿verdad? Como esclavos, ¿verdad? Como los va a conquistar, pues, por decirlo así, ¿verdad? Y es muy triste que aunque Josías sí se arrepintió y era muy diferente, y dice aquí que él fue el más diferente de todos en esas 14 generaciones, aún así no fue suficiente. Ellos hicieron tanto mal, pueden regresar a ver los otros videos, pero algunos de los reyes en estas segunda 14 generaciones estaban sacrificando sus hijos, quemando sus hijos en altares a dioses paganos. Horrendo. Entonces el Señor dice, no es suficiente. Su ira aún está súper alta. Y el Señor es amor y compasión y misericordia, pero también es ira cuando llegamos a un punto, lo estamos como tentando. La palabra aquí es provocando, de tal manera que un día el Señor se va, su misericordia se acaba, su compasión se acaba, ¿verdad? Entonces es incondicional cuando nosotros estamos caminando y esforzándonos a caminar en santidad y rectamente, pero cuando no hay esfuerzo y creemos que Dios puede ser abusado y burlado. Y por eso Gálatas 6:7 nos recuerda, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Dios no puede ser burlado. Y aquí vamos a ver las consecuencias de eso. Vamos a ver versículo 27. Por lo tanto, el Señor declaró, voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a ese templo, del cual dije, ese será el lugar donde yo pondré mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Qué triste, la verdad. Qué triste llegar a ese punto, ¿verdad? No queremos llegar nunca a ese punto con Jesús. Así que sí, caemos, pero cada vez que caemos, lo que yo hago es que cuando tengo un hábito malo que yo sé que no es de edificación
o que no es algo a donde yo estoy caminando en santidad, veo el problema y después digo, ok, ¿cómo puedo hacer esto menos? ¿Cómo puedo tener este hábito menos? ¿Cómo puedo quebrar este hábito? ¿Qué me puede ayudar para quebrar ese hábito? Si es algo que yo hago mucho cuando estoy juntándome con otra persona, veo que yo no estoy suficientemente fuerte para estar con esa persona y estar firme en lo como yo me debería de comportar o hablar, etcétera. Entonces me voy apartando poco a poco hasta que, bueno, y después oro bastante, hasta que el Señor me haga sentir, ok, puedes regresar a esa amistad o esa relación o, lo que sea, y yo tengo que estar más fuerte en mi fe con el Señor. Y a veces el Señor te va a decir, o esa persona es mala influencia, no regreses a esa amistad o relación o lo que sea. Un ejemplo. Ahora, otro ejemplo fuera si yo tengo un hábito de hacer algo todo el tiempo y lo quiero parar y no sé cómo pararlo, no tiene que ver con nadie más que yo sola. Entonces empiezo a decir, cada vez que quiero hacer ese hábito, voy a venir a mi libro y voy a escribir primero al Señor por 10 minutos, hablarle de este problema, hablarle de este hábito. A veces si no tengo el momento, no estoy en mi casa, voy al baño y hablo con el Señor primero y después le digo, ¿por qué voy a hacer este hábito cuando yo sé que no le place? Y le pido fortaleza para no hacerlo, ¿verdad? Puede ser en realidad cualquier cosa. Para mí antes yo sentía que me tenía que como, en inglés decimos vent, como tienes que platicar las cosas y a veces eso es un poco peligroso porque es una línea muy delgadita y un balance muy finito para no caer en chisme. Porque si nosotros sabemos que la otra persona va a tomar eso como chisme o va a juzgar a la otra persona de la cual yo voy a hablar, y la voy a causar a pecar a ellos, entonces yo me tengo que quedar con eso y tengo que nada más traerlo al altar y no lo puedo platicar con nadie humano y a veces los humanos queremos platicar las cosas con otros humanos. Pero en eso el Señor me fue enseñando que yo puedo platicar con Él. En vez de hablarlo con una otra persona, lo escribo, ¿verdad? Y para sacarlo de mi sistema. Y a veces lo hablo así en voz alta con Dios. En mi cuarto estoy viendo la ventana, veo afuera y hablo con el Señor como mi amigo y con Él me desahogo. O eso es vent, como desahogarse. Con Él me desahogo y ya yo me siento, ya el Señor me da como un entendimiento más alto y me quita mis emociones humanas y me llena las emociones de Él. Eso fue algo con lo que yo trabajé al principio cuando regresé a Cristo. Ahora ni siquiera necesito decirle a mi esposo, a desahogarme con mi esposo. A veces solo lloro y vengo a Él y solo lloro. Él sabe no preguntarme. Él no me quiere preguntar en realidad. Él solo me dice, tú me puedes decir si tú quieres, no me tienes que decir si no quieres, yo estoy aquí por ti. Y Él sabe que nosotros a veces no nos decimos cosas donde queremos hacer como desahogarnos de otra persona porque no queremos que nuestro esposo, uno al otro, caigamos en pecado. A veces uno se molesta más con la persona cuando le hacen algo mal a un ser querido. Entonces, él sabiendo que yo lo voy a defender y me va a molestar, prefiere no decirme y mejor lo lleva al altar entre solo él y Dios para que no me cause a mí a pecar y yo con él también. Entonces, eso solo es un como por ejemplo. Pero el Señor lo llena a uno en realidad y no me siento que necesito desahogarme con nadie más que solo Dios. Pueden ver aquí abajo, Osías tuvo a Jeconías y no sabemos mucho de él, pero sí sabemos que fue conquistado por Nebuchadnezzar. ¿Y qué sabemos de Jeconías? Sabemos que en el reino de él estaba ¿quién? Daniel y sus amigos. Porque Daniel fue captivado por Nebuchadnezzar. Entonces sabemos que a este tiempo Daniel también existía. Y este es el fin de la segunda parte de la genealogía de Mateo 1. Ahora, para la última, tercera parte de la genealogía, no vamos a hablar mucho porque no sabemos mucho de esas personas, pero vemos que al fin de esta tercera genealogía de 14 generaciones, Jacob es el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Jacob es el abuelo de Jesús. Interesante nombre, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más de que José es el padre de Jesús,
Pero José no comparte ADN con Jesús en esta genealogía. Solo comparte en esta genealogía ADN con María porque él está en el vientre de María. Más de eso en la próxima parte.